Bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de raíces históricas de México y del mundo. En esta ocasión les hablaré de otra nueva maravilla, el Cristo Redentor en Brasil. El tipo es una estatua monumental. El autor, Paul Laudowski. Inauguración, 12 de octubre de 1931. Interés, símbolo religioso. Propietario, Ciudad de Río. Registro, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1973. Visitantes, 600,000 al año. Ubicación, Río de Janeiro, Brasil. Comienzo con la narración de la estatua. El sitio está ubicado en la cima del Corcovado. En el siglo XVI, cuando comienza la historia de Cristo Redentor de Río, en ese momento, los portugueses que dominaban el territorio brasileño le dieron el nombre de Pináculo de la Tentación a una extraña montaña ubicada cerca de la costa atlántica, en Río de Janeiro. Este nombre es una referencia que está en la Biblia. Un siglo más tarde, esta montaña pasará a llamarse Corcovado, un nombre derivado de la palabra bump, que se le dio debido a su forma general similar a la parte trasera de un jorobado. Rodeada de densos bosques y terrenos escarpados, esta montaña no era accesible. Fue hasta el año 1824 que se abrió camino para llegar a la cima. El primer proyecto fue abandonado, pero la idea de construir un monumento religioso en su apogeo data mucho más tarde, en 1859. Ese año llegó allí el padre María Bosch, un lazarista. Fue cautivado por la belleza del sitio y decidió reunirse con la reina de Brasil, Isabel, para solicitar los fondos necesarios para la construcción de este monumento. La reunión se llevó a cabo ese año, pero fue sin resultado. El proyecto fue abandonado y la idea perdida. En la década de 1880 se construyó un ferrocarril, el cual se inauguró hasta el 9 de octubre de 1884. Este ferrocarril no solo fue un desafío técnico, sino también un desafío simbólico, ya que el Corcovado no era más que un pico en ese momento. Tenía que ser orientado hacia un objetivo, y este fue el turismo. Ahora les hablaré de los motivos de la construcción del Cristo Redentor. Unos años después, en 1922, Brasil celebraba su centenario. Se debe saber que en ese momento era muy común celebrar los cumpleaños de la independencia en todo el mundo mediante la construcción de una estatua o un monumento. Por ejemplo, la Estatua de la Libertad en Nueva York fue ofrecida a los Estados Unidos por Francia para el centenario de su independencia. Del mismo modo, la Torre Eiffel en París fue construida para la Feria Mundial en 1889, el año del centenario de la independencia de Francia. Brasil quiso tener su monumento conmemorativo del centenario de su independencia. El año anterior, en 1921, se decidió un proyecto y como Brasil era un país religioso, aceptó la propuesta de la iglesia de erigir una estatua de bronce en la parte superior del pan de azúcar. Pero esta decisión fue discutida, no fue adecuada para todos, porque incluso antes de que la República de Brasil fuera oficial, la separación de la iglesia y el Estado era un hecho establecido. Por lo tanto, fue sorprendente que Brasil, un país laico en esencia, aprobara un proyecto puramente religioso, pero fue simplemente la fuerza de la iglesia al haber logrado sus fines. Se eligieron otros dos sitios, Corcovado y San Antonio. Fue el Corcovado que se eligió por su vista espectacular y porque era el más alto. El año de 1923 se lanza una convocatoria y el ganador fue elegido en septiembre de ese mismo año y fue el proyecto del brasileño Heitor de Silva, siendo este una personalidad de la época. Este proyecto fue el de una gigantesca estatua de Cristo cargando una cruz que presionó
contra su cuerpo con la ayuda de su mano, su otra mano sosteniendo un globo celeste. Hizo dibujos y lanzó el proyecto de construcción. Estimando el costo, el tiempo y especialmente el método de construcción, no fue el ganador. Desafortunadamente el proyecto nunca comenzó realmente, tanto por las restricciones de financiación como por las restricciones técnicas insolubles. La primera piedra se colocó, pero sin dar principio al proyecto. La financiación fue difícil de encontrar. Fue asegurada por una colecta caritativa hecha en nombre de la iglesia con los feligreses, pero esta recaudación de fondos tuvo dificultades para progresar. La iglesia tuvo que desempeñar un papel importante en la sensibilización de los católicos para que el dinero recaudado pudiera igualar la cantidad total del proyecto. La campaña fue nacional y no internacional. Por lo tanto, la financiación se obtuvo de la generosidad pública. Fue un poco forzado por muchos eventos organizados, incluida la Semana Santa del Monumento, que fue del 2 al 9 de septiembre de 1923. El costo de la construcción se estimó en 250.000 reis, moneda actual de los años 20 en Brasil. La obra comenzó el 4 de abril de 1922 con la colocación de la primera piedra, pero fue solo un lanzamiento simbólico, ya que los 2 años siguientes se dedicaron a la mejora de la estatua, la elección de la estructura y los materiales, así que no fue hasta el año de 1926 que comenzó realmente el trabajo, pero no fueron muy rápido. Los modelos de madera fueron construidos en varios tamaños para poder trabajar. En 1928 hubo un evento importante, el rediseño de parte del proyecto. De hecho, algunas personas consideraron que la forma de la estatua era inadecuada, incluso burlándose de la cruz y especialmente del globo celeste que los hizo apodar la obra del globo de Cristo. Fue el escultor francés Paul Landowski, de origen polaco, quien fue elegido como responsable de la construcción del monumento. Este último le pidió a George Leonida, un escultor romano, que cuidara el rostro de Cristo, una operación delicada. Silva Costa era el diseñador de la estatua. El diseñador Carlos Oswald Pawlowski, el escultor, asistido por George Leonida. Pero todavía quedaba un problema por resolver. Todavía no se sabía cómo hacer una arquitectura concreta tan masiva, por lo que faltaba un eslabón en la cadena. Paul modificó los planos iniciales, purificó la cabeza y las manos en un estilo moderno para la época, muy limpio. Luego hizo la cabeza de barro, tamaño real, y luego una mano. Este trabajo, hecho en París, fue enviado en barco a Río. Recibido en el lugar, el trabajo consistió en reproducir en concreto estos modelos de arcilla, lo que llevó cierto tiempo. En paralelo, la parte superior de Corcovado dio la bienvenida a la base de la estatua y ya había un marco de madera en su lugar, pero la elección del recubrimiento aún no era definitiva. La elección del recubrimiento fue la esteatita, quien tiene la característica de estar muy poco sujeta a las variaciones de temperatura, mientras que sigue siendo una roca blanda. Esta piedra se trituró en pedazos que se pudieron antes de aplicarse a todas las partes de la estatua, formando un gigantesco mosaico. Se cree que Heitor de Silva Acosta, el diseñador, fue la primera vez que aplicó la técnica del mosaico a una estatua monumental de tal magnitud. La inauguración de la estatua tuvo lugar el 12 de octubre de 1931, bajo la dirección del jefe de gobierno provisional Getúlio Vargas y el cardenal Domènec Sebastián Leme, quien dieron el discurso de consagración. Este último fue un elogio para la Iglesia Católica y presentó la voluntad de la evangelización del pueblo brasileño, así como también para aumentar el número de católicos en el país. Se escuchó la siguiente oración: que esta imagen sagrada sea el símbolo de su lugar de vida,
su protección, su predilección, su bendición que brilla sobre Brasil y los brasileños. Durante la ceremonia se oficiaron 500 sacerdotes. Le pidieron la beatificación del francés Guy de Fontergelan, de 11 años, quien murió en 1925. Las primeras modificaciones de la estatua fueron en el año de 1932, que fue necesario cambiar el sistema de iluminación. En el año de 1980, la estatua fue renovada después de la visita del Papa Juan Pablo II en el lugar. En 1990 tuvo lugar otra restauración. En el año de 2003 se instaló una escalera automática para hacer el acceso más accesible. También se instaló un ascensor panorámico para hacer que este sitio turístico sea compatible con los imperativos ecológicos. Ningún dispositivo mecánico usa lubricante. Esta importante restricción se ha encontrado con dificultades. Las escaleras mecánicas y los ascensores son de fabricación francesa y que evitan tener que subir una escalera de 220 escalones. La estatua se ve regularmente afectada todos los años por un rayo que la daña casi siempre. Por lo tanto, se repara de manera sistemática, lo que da la apariencia de estar siempre en reparación y mantenimiento. Así es, amigos, en su próxima visita a Río de Janeiro, Brasil, importante es que visiten este gran monumento. Gracias por su atención y los espero en la próxima cápsula donde hablaré de la ciudad de Petra, en Jordania, otra de las nuevas maravillas del mundo. Les habló Reinaldo Salinas. ¡Hasta pronto!